Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este domingo importante porque estamos conmemorando la resurrección de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús de Nazaret. En la escuela dominical regularmente tenemos una serie de enseñanzas sobre la cuestión ministerial, pero este domingo de manera muy especial estaremos abordando la resurrección, tanto en la escuela dominical como en la predicación del culto. También les animo a los hermanos de aquella sección, que aquí tenemos sillas al frente por si quieren estar más cómodos, se pueden pasar sin ningún problema. Bien, pues hagamos una oración para consagrar este tiempo y demos inicio a la enseñanza de esta mañana. Oremos. Te damos las gracias, Padre nuestro, porque tú eres amoroso, misericordioso, clemente y tardo para la ira, Señor. Porque tú creaste todas las cosas que existen, los cielos y la tierra. Y porque, Señor, a ti te plació darnos salvación, enviando a tu Hijo Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos hace más de 2000 años, y por quien tenemos la esperanza de la resurrección. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón y que en esta mañana nos permitas reflexionar y ser edificados a partir de lo que enseña tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablemos en esta mañana sobre la resurrección. Reflexionemos, meditemos, analicemos en qué consiste esta gran obra a la cual se le conoce como la resurrección de los muertos. Algo que nos distingue de las filosofías griegas y del lejano oriente es precisamente la resurrección de los muertos. Incluso podemos decir que un signo de que no estamos dentro de una secta es el hecho de que creemos en la resurrección de los muertos. Existen denominaciones que se llaman a sí mismas denominaciones cristianas y sin embargo niegan el asunto de la resurrección de Cristo. Pero hoy vamos a platicar un poquito sobre un pasaje que aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 28. Busquen en sus Biblias, por favor, el capítulo 15, del versículo 1 al 28. Primer carta a los Corintios, lo tenemos en pantalla, capítulo 15, del verso 1 al 28. Y noten cómo se titula la enseñanza de nuestra escuela dominical: la resurrección en la proclama del Evangelio. La resurrección en la proclama del Evangelio. Seguramente todos aquí han tenido la oportunidad de estudiar la primera carta a los Corintios. Y me gustaría darles un panorama básico de esta primera carta. Primero, el tema central de esta carta es el cuerpo. Y parece extraño, pero es que si analizamos todas las secciones de la primera carta a los Corintios, el tema central es el cuerpo. Ya sea que Pablo se refiera al cuerpo en referencia al cuerpo de Cristo como congregación, o ya sea que Pablo hable del cuerpo humano como templo del Espíritu de Dios. Por ejemplo, Pablo dirá que no es bueno que en el cuerpo existan divisiones. Claramente eso en referencia a la iglesia. Pablo también dirá que el cuerpo no es para la fornicación, en referencia al cuerpo humano. También Pablo enseñará que el matrimonio realmente es un cuerpo, porque dice, los dos serán una sola carne.
Sin embargo, el capítulo 15 sigue abordando el tema del cuerpo, pero en la perspectiva de la resurrección. El cuerpo humano ha de resucitar, ha de ser exaltado, como dijo Jesús, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Sin embargo, el capítulo 15 también es famoso por la definición que Pablo da del Evangelio. Evangelio, para aquellos que no lo sepan, es una palabra que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y el Evangelio en el contexto cristiano hace referencia a las buenas noticias de redención, de salvación para el hombre pecador. Y Pablo lo define de la siguiente manera. Sin embargo, es muy normal en nuestros días que cuando alguien proclame el Evangelio, haga mucho énfasis en la crucifixión, pero quite la lupa de la obra importante llamada resurrección. De hecho, es muy importante considerar que en los primeros años del cristianismo, en la era apostólica, es muy probable que el énfasis de los apóstoles recayera todavía más en la resurrección que en la misma crucifixión. Y es que la crucifixión es importante, pero la resurrección es la culminación de la obra de redención de nuestro Señor. Les animo a que examinen los sermones de Pablo, de Pedro, en Hechos, y notarán que la resurrección es la acrópolis de la predicación. Notemos por favor el capítulo 15, verso 1, dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo dice: el evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual perseveran, el cual retienen, es evidencia de que ustedes son salvos. Pero si ustedes escucharon ese evangelio, no lo retienen, no perseveran en él, por más positivo que sea usted, dirá Pablo, su fe es vana, es una fe mentirosa. Usted podrá decir: yo creo en el evangelio, yo creo en Dios, pero si usted no persevera en ese mensaje, en las Escrituras, en lo que implica ese mensaje, el texto dice en el verso 2, creyeron en vano. Ahora, la definición del evangelio se sintetiza del verso 3 al verso 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto por una parte debe indicarnos que la iglesia de Corinto estaba negando o estaba tachando como falsa la doctrina de la resurrección. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima
de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Examinemos la resurrección en la proclamación del Evangelio. Número 1, primer cosa a destacar, muy importante. La resurrección de Cristo, como dice Pablo, es una resurrección conforme a las Escrituras. Capítulo 15, versículo 3 y 4, repiten una frase importante. ¿Cuál es? Conforme a las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la muerte y resurrección de Cristo no son el producto del destino, del karma, de los astros. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo no fue algo fortuito. La muerte y resurrección de Cristo son acontecimientos proféticos que tuvieron su proyección desde la eternidad, pero que se cristalizaron en la historia de la humanidad, y las Santas Escrituras del Antiguo Testamento predijeron, profetizaron que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo del carpintero, iba a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, cuestión que tratamos toda la otra semana. Pero el verso 4 también dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, me gustaría preguntar, ¿qué Escrituras del Antiguo Testamento predijeron la resurrección de Cristo? ¿Alguien por acá o por acá? ¿Qué profecía? Si usted no tuviera el Nuevo Testamento y tuviera que dar defensa de su fe ante un judío que cuestiona la resurrección en las Escrituras, ¿qué textos del Antiguo Testamento daría usted como cristiano que lleva años reflexionando en el Evangelio? ¿Qué pasaje? ¿Qué textos? ¿Qué profecías? Isaías, Salmos, seamos más específicos, ¿qué salmo y qué capítulo de Isaías, no? Bueno, no importa si no tenemos fresca la mente con respecto a esas profecías, porque ¿para qué es la escuela dominical? Para aprender, para que lo anote, pero para que no se quede en el baúl de los recuerdos de la libreta, sino que usted ahora lo pueda memorizar y lo tenga bien arraigado en su mente. Bueno, veamos algunas profecías, si les parece. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 53. Isaías 53. Texto famoso por el cristianismo, evitado en algunas sinagogas cuando se lee Isaías 53. No en todas las sinagogas, pero en algunas, lo que se hace es saltar del 52 al 54. Y cuando el rabino es muy bueno interpretando las Escrituras, lo explica de una manera totalmente distinta, ¿no? Apuntando a que el siervo de Dios que sufre, en el capítulo 53, no es el Mesías, dirá el rabino, obviamente con la finalidad de evadir a Jesús de Nazaret. Dirá, el siervo que sufre es Israel, un siervo que ha sufrido muchísimo por los pueblos paganos, que ha sido perseguido, que ha sido menospreciado, no se le ha estimado, el mundo ha escondido de él el rostro.
es como una raíz de tierra seca y como que empieza a encajar el discurso sobre que es Israel el siervo de Dios. Sin embargo, Isaías 53 da algunas características que de paso diremos descalifican a Israel como este protagonista. Vean, por ejemplo, el capítulo 53, verso 6, la parte final dice: mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Israel nunca ha sido el chivo expiatorio de los pecados de la humanidad, ¿o sí? En ningún momento. Versículo 7 al final dice que enmudeció y no abrió su boca. Israel nunca ha sido un personaje sumiso, humilde, siempre busca pelear con aquellos que buscan lastimarle. Versículo 8 al final dice: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué no puede decir Israel? Porque entonces es Israel sufriendo por Israel. Sería una incongruencia. Y este siervo sufre por el pueblo. Otra cosa también interesante en el verso 9, al final dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pregunto, ¿Israel hizo maldad? Como nosotros, a cada rato. ¿Hubo engaño en su boca? A cada rato. Así que Israel está totalmente descalificado de este pasaje. Pero la resurrección de Cristo aparece en una sección importante, verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Bien, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, después de su muerte, ¿qué dice el texto? Verá linaje. Entonces, ¿dejó descendencia o no? No física, pero sí espiritual. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué dice después? Vivirá por largos días. ¿Cómo es posible que va a vivir por largos días si lo asesinaron? La única respuesta a ello es la resurrección. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Toda potestad le ha sido dada. La voluntad de Dios es dirigida en la mano del Mesías, de Cristo Jesús. Otra profecía importante, que de hecho sí es citada en el Nuevo Testamento, es el Salmo 16, por favor. Salmo 16. Versículo 8 al 11. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No sé si recuerden que en la primera predicación del mundo cristiano, que fue una predicación dirigida por el apóstol Pedro, hablando de la resurrección de Cristo, Pedro cita este salmo. Un salmo que escribió David. Y Pedro dice: hermanos míos, ¿se puede decir libremente del patriarca David que murió, que fue sepultado y su sepulcro permanece hasta nuestros días? Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido que de su linaje en cuanto a la carne vendría el Cristo, habló de su resurrección diciendo, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Ahora me gustaría explicar qué es el Seol, porque el Seol suena como un lugar, ¿o no? Pero no es un lugar. De hecho, Seol es un concepto hebreo que no tiene traducción en ningún otro lenguaje. De hecho, fue un problema cuando traducen el Nuevo Testamento, o más bien cuando escriben el Nuevo Testamento que está escrito en griego, porque el equivalente a Seol no existe. Tuvieron que usar una palabra griega que es Hades, pero no tiene nada que ver con Seol. El Seol suena como un lugar, pero el Seol no es un lugar. El Seol es el poder de la muerte, es un estado de existencia, es quedar bajo la potestad de la muerte. Por eso cuando Jacob dijo, traigan a mi hijo Benjamín, no hagan que mis canas desciendan al Seol, lo que estaba diciendo es, si no traen a mi hijo, me voy a morir. O cuando el texto de Proverbios dice de la mujer ramera,
camino al Seol es su casa, advirtiendo a los jóvenes. Lo que está diciendo es que si alguien se acerca a la casa de la mujer ramera, va a terminar muerto. Cuando el texto dice, no dejarás mi alma en el Seol, lo que está diciendo es que Cristo no se quedó en el poder de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Se entiende la idea? Descartemos esa idea popular de que Cristo descendió al infierno. Eso no aparece en la Biblia. Es una mala interpretación del pensamiento del texto bíblico, y aunque hay un credo muy antiguo llamado el credo de los apóstoles que dice que descendió a los infiernos, en primer lugar no lo escribieron los apóstoles, y en segundo lugar no es un texto inspirado. Es una confesión, un credo que aparece en la época de los padres del cristianismo, donde se levantaron muchas verdades, pero donde también había mucha confusión y mucha herejía. El punto es, verso 10, que Cristo no quedó en el poder de la muerte, y verso 10 al final, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por algo Cristo resucitó al tercer día. De hecho, está comprobado que el cuerpo humano entra en un estado de putrefacción al cuarto día de muerto. De hecho, hubo un personaje en la Biblia que estaba muerto y pasaron 4 días y ya apestaba. ¿Se acuerdan quién era? Lázaro. Cristo dijo, ¿dónde está? Lo voy a resucitar. Y su hermana le dijo, Señor, pero ya tiene 4 días de muerto, de hecho ya apesta. Y Cristo lo levantó. El punto es que Cristo no vio corrupción ni siquiera en su carne, porque al tercer día fue levantado. Esta es otra profecía importante a considerar, hermanos. Vean por favor conmigo también el Salmo 110, por favor, verso 1. Otro texto importante que habla de la resurrección de Cristo. ¿Lo tenemos? El Señor dijo a mi Señor, o sea, Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo. Adonai, o más bien Elohim le dijo a Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro también cita este texto apuntando a la resurrección de Cristo. No solamente resucitó para ser exaltado y subir a la diestra del Padre con un cuerpo inmortal sin limitantes físicas. Ahora bien, primer punto entonces, una resurrección conforme a las Escrituras. Podríamos citar otros textos, pero ya son más atrevidos, porque pienso yo que los textos que realmente debemos usar para la resurrección son aquellos que son citados en el Nuevo Testamento. Pero bueno, la resurrección de Cristo también estuvo tipificada por Jonás, ¿se acuerdan? Él mismo lo dijo, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Bien, punto número 2, regresando a los Corintios 15, texto que no deben perder, por favor. Versículo 5. Después de que Pablo dice que resucitó conforme a las Escrituras, Pablo se va a encargar, punto número 2, de explicar el orden de los testigos de la resurrección. El orden de los testigos de la resurrección. Si la resurrección es verdadera, tiene que haber testigos. Y de hecho, Dios se preocupó para que hubiese testigos de ese evento llamado resurrección. El testimonio de 2 o 3 testigos, según la ley, es veraz. Pero aquí quiero que vean, hermanos, cómo los testigos son testigos muy importantes porque tienen ciertas cualidades. Primero, tenemos en el verso 5 que Cristo en primer lugar se le apareció ¿a quién? Pero ¿realmente ese fue el orden de los testigos? ¿Quiénes fueron los primeros en presenciar a Cristo resucitado? Es muy probable, y esto es muy probable, que en un documento no se pongan a las mujeres como testigos, y no es por ofender, ¿verdad? Pero en aquellos días no tenía validez el testimonio de una mujer. No digo que esté bien, obviamente, pero la mujer en Medio Oriente tenía una fama un poco difícil, ¿no? Pablo habla de que las mujeres, por ejemplo,
se caracterizaban en aquellos días por dar falso testimonio. Y es muy probable que por esa razón Pablo no considere a las mujeres que testificaron al Cristo resucitado. Sin embargo, los evangelios sí lo hacen y sabemos que ese fue el orden correcto. Ahora bien, primero dice que apareció a Cefas en el orden. ¿Y Cefas quién fue? Alguien que negó al Señor 3 veces. Alguien que dijo, no soy su discípulo. Y sin embargo, es uno de los testigos de la resurrección de Cristo. Él comió con él estaba pescando y lo vio en la orilla. Cristo le preparó una fogata, unos pececillos. Y entonces Cefas es el primer testigo de la resurrección, al menos en este listado. Sin embargo, sabemos que las mujeres fueron las primeras en ver al Cristo resucitado. Inciso B, ¿quién es más? Dice el versículo 5 al final. Y después, a los 12. ¿Por qué dice a los 12 si Judas ya estaba muerto? ¿Alguien? Porque el que escogieron en Hechos 2, Pablo lo está considerando como testigo de la resurrección. ¿Cómo se llamaba? Matías, ¿verdad? Inciso C. A más de 500 hermanos a la vez. O sea, Cristo se le apareció a muchísimas personas, a más de 500 hermanos. Dice Pablo, algunos están vivos todavía y otros ya están muertos, ya duermen. Inciso D. También se le apareció a Jacobo. Jacobo, con toda probabilidad, en referencia al hermano de Cristo, que fue uno de los predicadores más influyentes en la era apostólica. Pero Jacobo, ¿quién fue? ¿Se acuerdan quiénes eran los hermanos de Cristo? ¿Lo seguían? ¿Creían en él? Ellos negaron durante todo su ministerio que él fuera el Mesías, se burlaban de él, no creían en él. Así que si Jacobo dice que lo vio resucitado es porque algo realmente maravilloso experimentó. De otra manera, él no hubiese dicho tal cosa. Después dice el inciso E, en el texto que tenemos adelante, a todos los apóstoles. Y por último, a Pablo. ¿Y quién era Pablo para dar testimonio de la resurrección? Un sicario del judaísmo que arrastraba y hacía blasfemar a los cristianos. Alguien que estaba en contra de la fe en Cristo, en contra de Cristo, pero ¿cómo es que lo vio resucitado? ¿Se acuerdan del capítulo 9 de Hechos? Cuando él iba camino a Damasco, él se encontró con el Cristo resucitado. Así que él es testigo del Cristo resucitado también. Ese sería el orden que presenta Pablo. Punto número 3. Los corintios pensaban que la resurrección era como un asunto secundario. Yo no sé por qué hay cristianos en nuestros días que algunas doctrinas las consideran secundarias. Creo que es muy temerario y muy arbitrario decir esto es primario, esto es secundario. Sí hay cosas secundarias en la Biblia, pero ¿cuáles son? La Biblia dice cuáles son: la comida, la bebida, algunos aspectos que tienen que ver con el diario vivir, y en eso podríamos decir son cosas secundarias, ¿o no? Dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esas son cuestiones secundarias. Pero la resurrección es una cuestión secundaria. La escatología, como nos la han vendido hoy, una cuestión secundaria no lo es. ¿Qué tan secundario es la resurrección de los muertos? ¿Qué tan secundario es la segunda venida de Cristo? ¿Qué tan secundario es eso, hermanos? No lo es para nada, es primario. Así que, como los corintios pensaban que la resurrección era una falsedad, probablemente estaban influenciados por los gnósticos, quienes creían que lo material era pecaminoso. Ellos estaban negando ya la resurrección de Cristo y Pablo les dice en el versículo 12. Pero ven el punto número 3. Las implicaciones en el caso de que Cristo no hubiese resucitado. ¿Cuáles serían las implicaciones? Pablo va a mencionar algunas, ya las leímos hace ratito, dice el verso 12, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que se fueron en pandemia, por ejemplo, ¿qué pasó con ellos? Perecieron, si es que Cristo no resucitó. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de miseria, de lástima, de todos los hombres. Número 3, ¿cuáles son las implicaciones en el caso de que Cristo no hubiese resucitado? Inciso A, si Cristo no resucitó, ¿qué dice el inciso A? No habría resurrección de muertos. Y entonces yo le diría, ya no venga al culto, no pierda su tiempo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Póngase a trabajar, trate de tener su mejor vida hoy en este momento, viva como el mundo vive, estresado por lo material, los lujos de esta vida, el pecado, los deleites de la carne, porque se va a morir y si no disfruta aquí, ya no disfrutó nunca. Se vive una vez y nada más. En el caso de que Cristo no haya resucitado, si así hubiese sido, no habría resurrección de muertos. Inciso B, nuestra fe y predicación serían inservibles. Su fe que tanto usted profesa sería vana, no le sirve de nada, es simplemente una ilusión, un adorno. Y si Cristo no hubiese resucitado, yo he perdido mi tiempo estudiando las Escrituras, predicando semana a semana, y estamos perdiendo el tiempo, sobre todo en este momento, cuando podríamos estar haciendo otras cosas. En el caso de que Cristo no hubiese resucitado. Inciso C, sobre todas las cosas seríamos las personas más mentirosas de la humanidad. Porque pregunto yo, ¿qué alcance tiene el cristianismo en estos días? ¿Es mucho su alcance o no? ¿En qué parte del mundo no está el cristianismo? Pues es rara la nación donde no hay algunos cristianos. Casi en todos los rincones del mundo hay uno que otro cristiano. Algunos derechos, algunos chuecos, pero hay cristianos, ¿no? El punto es que si Cristo no resucitó, entonces los cristianos somos una secta de mentirosos, dice el inciso C, seríamos falsos testigos de Dios. Bueno, si Cristo no resucitó, inciso D, aún estaríamos en nuestros pecados. Aún estaría usted condenado en muerte espiritual, sin el perdón de sus pecados, seguiría siendo legalmente injusto delante de Dios, si es que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, inciso E, nuestros hermanos que profesaron fe en Cristo, es decir, los muertos en Cristo, habrían perecido. ¿Dónde estarían aquellos que murieron profesando fe en Cristo si Cristo no resucitó? En el infierno, en la condenación, separados de Dios eternamente, en el caso de que Cristo no hubiese resucitado. ¿Sería bonito eso? En ningún sentido. Y si Cristo no resucitó, inciso F, seríamos los más miserables, los más dignos de lástima de todos los hombres. Pobrecitos, profesan fe en un hombre que predicó, enseñó y murió, pero no resucitó. Esa es la condición de todos aquellos que tienen un líder religioso que murió, pero no resucitó. Son personas dignas de lástima. Pero ¿cómo dice el versículo 20, hermanos? Leemos todos juntos en voz alta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la victoria que nosotros tenemos. Todo lo que dijimos en los incisos anteriores es si Cristo no hubiera resucitado. Pero ¿qué dice Pablo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué descuidada está la doctrina de la resurrección? Que en un gran promedio el cristianismo ya no sabe cómo explicarla, cómo abordarla. Pero bueno, vamos terminando, punto número 4. Cristo como el arquetipo de nuestra resurrección. Cristo como el arquetipo de nuestra resurrección. ¿Qué es un arquetipo, hermanos? ¿Alguna idea? Arquetipo. Argi, que significa primero. Tipo, que se puede entender como modelo. ¿Qué es un arquetipo? El primer modelo. A veces las agencias de autos levantan el arquetipo de lo que será una gama de autos, ¿no? El primer modelo.
Y con ese primer modelo podemos saber cómo se verán, qué tal está su caja, su motor, la comodidad, el gasto de gasolina. Ese arquetipo sirve para promocionar todo el conjunto de automóviles que van a salir a la venta, ¿o no? Bueno, Pablo no le llama el arquetipo en el verso 20, pero le llama de otra forma, vean. Mas ahora Cristo ha resucitado, ¿qué dice después? Primicias. Las primicias realmente son lo mismo que un arquetipo. Es decir, cuando nosotros sembramos, por ejemplo, nosotros hemos sembrado ajo, algunos siembran mango, maíz, y cuando esperan el mes de la cosecha, un mes o 2 meses antes, hay uno que otro ajo, uno que otro mango que se adelantan, ¿o no? Y ya se ven maduros, ya están buenos para comer, y uno lo prueba y uno dice, bueno, con este mango que he probado, ya me di cuenta cómo van a salir todos los demás, ¿o no? En mi caso, que sembré ajos, salieron unos ajos muy flacos y muy feos, y me di cuenta que los ajos de toda la cosecha iban a salir mal. Y adivinen qué pasó, gracias a Dios. Todo salió mal, ¿verdad? Que el Señor estaba trabajando en una cuestión interna en nuestro corazón. Bueno, el punto es que las primicias son los primeros frutos que nos anuncian cómo será toda la cosecha. ¿Qué es la resurrección? Una gran cosecha. La siega, ¿se acuerdan? Así le llamó Cristo, el fin del siglo. Y el anticipo de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cómo vamos a hacer en el cielo? Porque algunos tenemos esta idea gnóstica, griega, filosófica, de que en el cielo vamos a ser como gasparines transparentes flotando, con una bata blanca, acostados sobre una nube y tocando una arpa, ¿no? Esta idea no es una idea bíblica, es la idea de las imágenes del barroco, del medioevo, del renacimiento, pero no tiene nada que ver con el concepto cristiano. Algunos piensan que van a ser como gasparines flotantes, ¿no? Y hasta me preguntan a veces los hermanos, si nos vamos a conocer. Esto da mucho a qué pensar de cuál es nuestra conciencia sobre la resurrección. A ver, si Cristo es el modelo de la resurrección y si Cristo es el anticipo de cómo seremos, pregunto, cuando resucitemos, ¿seguiremos siendo humanos, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Seguiremos siendo de carne y hueso? ¿Sí o no? ¿Podremos comer? ¿Podremos beber? ¿Nos podremos tocar? ¿Sí o no? Es decir, ¿nos vamos a conocer? Claro que sí. Ahora, pongamos algún ejemplo. Cuando Cristo resucitó, los discípulos estaban tan sorprendidos que no lo podían creer, ¿sí recuerdan? Y Cristo les dijo, ¿por qué están tan espantados? Yo no soy un fantasma, no soy un espíritu. Vengan y tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿cierto? Y aún así no le creían, estaban maravillados y el Señor les dijo, a ver, ¿tienen algo de comer? Y entonces le llevaron un pez asado y unos panes, ¿lo recuerdan? Y se lo comió, para que ellos entendieran que Jesús seguía siendo humano. Sin embargo, quiero preguntar, ¿tendremos limitantes físicas? Seguiremos siendo humanos de carne y hueso, pero no habrá las limitantes humillantes que tenemos en este momento. En la mañana platicaba con mis hermanos y con otros hermanos también sobre los achaques que tenemos ya, aquellos que pasamos de los 25 años, ¿no? Porque aunque no lo crean, ya tenemos achaques, ¿verdad que sí? Por ejemplo, yo les platicaba que ya se cumplió más de un año que me hicieron una invasión en el corazón. Y bueno, la hermana Yolanda me platicaba de un achaque, Alfredo también, y así platicábamos varios, ¿no? ¿Se va a acabar eso, hermanos? ¿Sí, porque seremos espíritus flotantes? No, porque nuestro cuerpo será levantado incorruptible, de carne y hueso, sin enfermedad, sin dolor y lo más importante, sin muerte. No experimentaremos más la muerte. Pero ¿qué otras limitantes físicas actuales ya no van a existir? Por ejemplo, las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del ser humano en este cuerpo? Vamos a ir de las menos importantes a las más importantes. Las relaciones sexuales, ¿son una necesidad o no? Pues sí lo son, ¿o no?
Hay que distinguir, no son una necesidad vital, pero más allá de ser una lucha espiritual, es una lucha con nuestro propio organismo, con nuestra propia biología. Cuando alguien batalla con la sexualidad, no siempre es una cuestión espiritual. Debemos ser entendidos de que también está luchando con su propio organismo, con su biología. Por eso Pablo, siendo realista, le dice a los solteros, yo les aconsejo a los solteros, ¿qué les dice? Pónganse a ayunar y a orar y a leer la palabra. Bueno, eso es importante, pero ¿qué les dice? Cásense, porque Pablo es realista con esa necesidad. Pregunto, ¿en la resurrección esa necesidad seguirá siendo una limitante? ¿No? ¿Qué dijo que el Señor? En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Otra necesidad, la comida y la bebida. ¿Son necesidades vitales, sí o no? El Señor comió cuando resucitó, pero pregunto, ¿tenía la necesidad? Ya no. ¿Dormir es una necesidad, sí o no? Aunque nuestro hermano Israel piense que no, porque casi no duerme, ¿verdad? Pero es una necesidad. Pero en la resurrección no tendremos esa limitante. Es muy importante que entendamos que seremos igualitos como somos aquí, con el mismo cuerpo, pero sin las limitantes físicas que tenemos hoy. A veces me preguntan, ¿y cómo voy a ser? ¿Y cómo me voy a parecer? Será el mismo cuerpo, pero no tendrá las limitantes que tiene hoy. Bien, seguimos, hermanos, con nuestro pasaje 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan quién fue? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, o sea, todos los que estén en Cristo, serán resucitados o vivificados. Y esto nos lleva al punto número 5. Y terminamos con el punto número 5, hermanos. La resurrección en el programa profético de Dios. Es decir, ¿cuál es el lugar de la resurrección en los acontecimientos finales? Bueno, primero voy a dar una explicación y después vamos al pasaje, ¿no? Imagine que Cristo viene hoy. Si Cristo viene hoy, lo primero que va a ocurrir, según el relato de los evangelios, en boca de Cristo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias del universo serán conmovidas. Ese es el preámbulo de que Cristo va a aparecer. El otro día me mandaba un hermano unas señales en el cielo, ¿no? Lo hacíamos bromeando. Pero no se preocupe usted de cualquier otra cosa que usted vea, escuche, que si sonó una trompeta en Rusia, en Israel. Yo no sé de dónde han sacado tanta información, ¿no? Si eso pasa, pues no sabemos qué es. Pero de que Cristo viene por eso, no. Cristo dejó muy en claro que cuando el universo empiece a colapsar y usted vea el mar saliéndose de su lugar, el planeta colapsando como un ebrio, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cristo mismo aparecerá en los cielos, enviará sus ángeles y en una fracción de algunos segundos o minutos, no lo sabemos con exactitud, usted verá cómo los muertos son levantados del polvo de la tierra incorruptibles, y si es que nosotros quedamos vivos para ese día, no vamos a experimentar la muerte, pero seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Ahora, ¿cómo es el orden según Pablo? Capítulo 15, versículo 23, por favor. ¿Lo tenemos? Pero cada uno en su debido tiempo o en su debido orden. Los acontecimientos tienen un orden. Primero dice, Cristo, que es las primicias. ¿Ya pasó? Eso ya pasó. Él ya resucitó como las primicias. ¿Qué dice después? Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Por cierto, no hay dos resurrecciones separadas o divididas. Todos vamos a resucitar en la segunda venida. Versículo 24, ¿qué ocurre después? ¿Un reino de 1000 años en la tierra? ¿Dice eso el texto? No, dice después, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, el reino no va a iniciar ese día, el reino llega a su plenitud ese día y se le entrega a Dios el Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. Él está reinando ya, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, que por cierto no es una persona, se le menciona como persona, pero se está usando una figura que se conoce como prosopopeya. Es cuando a las cosas inanimadas les damos personalidad. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el orden de los acontecimientos finales con respecto a la resurrección. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa al Padre, aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea todo en todos. Y bueno, el capítulo 15, hermanos, realmente se dedica totalmente a explicar la resurrección. Solo para terminar, demos lectura al verso 51, donde Pablo explica un poquito el acontecimiento de la resurrección que tanto esperamos y anhelamos. Adiós a los achaques, adiós al temor de morir, adiós a las limitantes físicas, porque la resurrección es una esperanza de un cuerpo de carne y hueso, pero glorioso a la semejanza del cuerpo de Cristo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué significa? No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, eso sí es seguro. En un momento, ¿cuánto va a durar eso? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, o sea, cuando Dios haga el llamado final, la trompeta es un símbolo. Yo creo que de aquí sacan esto de los sonidos, ¿no? Pero solamente es un símbolo de convocación. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo que les decía, verán a los muertos ser resucitados con un cuerpo glorioso. Su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita, sus hijos, sus tíos, sus amigos, aquel familiar que tanto le dolió a usted su pérdida, si esa persona creyó en Cristo, será resucitada incorruptible. Y nosotros, si estamos vivos para ese día, ¿qué dice? Seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías: sorbida es la muerte en victoria. O lo que dijo el profeta Oseas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Termino diciendo también que no solamente dejaremos de experimentar limitantes físicas, aquellos traumas, depresión, el pasado que lo aqueja y lo lastima, dejará de ser. A veces me preguntan, ¿y qué haría la niña que fue abusada y creyó en Cristo y el abusador también se convirtió a Cristo? Son preguntas importantes, ¿no? Pero yo quiero que se imagine un poquito a Esteban mirando cómo en ese día, es la bocina, ¿verdad? Y ya la final trompeta está sonando, ¿no? Yo quiero que se imagine a Esteban cómo en ese día mirará también a Saulo. ¿Y cuál es la ironía? Primero, que los dos son hermanos, los dos están en la resurrección, pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Saulo mató ¿a quién? A Esteban. Pregunto, ¿habrá limitantes emocionales en ese día? ¿Habrá rencor todavía? ¿Habrá odio? No, hermanos, porque la presencia del pecado llega a su fin. Bien, hermanos, tenemos unos minutitos, pero no se paren, les quiero dar unas breves instrucciones. Miren, hemos visto algunas irregularidades